Atención españoles, desde los estadios abarrotados del Mundial hasta los salones donde zumban los televisores de tubo, un nuevo latido recorre la nación. 1982 irrumpe con naranjas que sonríen, pantallas que parpadean y un futuro que empieza a escribir sus primeros píxeles. España amanece entre cromos intercambiados en los recreos, cafés humeantes junto a la radio y una oleada de expectación que se extiende desde Galicia hasta Andalucía. En cada hogar, Naranjito observa con su eterna sonrisa, mientras una nueva ventana al porvenir, el teletexto, aparece en los televisores como un oráculo digital de 8 colores. Era una España que soñaba en analógico, pero que empezaba a imaginarse en digital. Una España que, sin saberlo aún, estaba siendo llevada de la mano hacia un mañana lleno de cables, teclas de goma y páginas numeradas. Porque 1982 no fue solo el año del Mundial, fue el año en el que el futuro tocó el timbre y entró sin pedir permiso. El Mundial de 1982 no fue un torneo, fue el acontecimiento. Un estallido de ilusión que transformó plazas, balcones y conversaciones del bar. Durante aquel verano, España se convirtió en un inmenso mosaico de banderas, bocinas y cromos intercambiados con la solemnidad de un tratado internacional. Desde Bilbao hasta Málaga, el país entero se engalanó para recibir a selecciones de todos los rincones del planeta. Los estadios se modernizaron, se pintaron, se llenaron de pancartas y algunos incluso estrenaron asientos que parecían diseñados especialmente para ver cómo tu equipo empataba 0-0. Los aficionados comenzaban a llegar con bufandas, pitos, radios portátiles y un optimismo tan grande que casi necesitaba avisado, porque esta vez sí, repetían los locutores, esta vez tocaba soñar. España jugaba en casa, tenía el público entregado y al menos durante las primeras horas parecía que algo era posible. Pero la realidad, como suele hacer, se tomó la libertad de pasar sin llamar. Nuestra selección, con jugadores de talento indiscutible, saltó al campo con determinación, orgullo y un desconcertante talento para complicarse la vida. La afición, fiel como siempre, animaba con más energía que muchos atacantes presionaban, y aún así, el destino del equipo nacional terminó pareciéndose demasiado al funcionamiento de un mítico teletexto, lento, imprevisible y con la constante sensación de que la página importante no terminaba de cargar nunca. Y presidiendo toda la fiesta, ahí estaba él, Naranjito, inalterable, impenetrable, una naranja con extremidades y una sonrisa eterna que desafiaba cualquier análisis psicológico. Mientras los comentaristas buscaban explicaciones tácticas, él seguía feliz, ajeno al drama, la tensión y el marcador. Porque cuando uno es una fruta antropomórfica con equipación deportiva, lo último que te preocupa es quedar eliminado en la segunda fase. Su misión era otra, acompañar, animar y ser recordado décadas después con una mezcla de ternura, nostalgia y un leve desconcierto. A pesar del resultado, el Mundial del 82 dejó huella. Transformó estadios, conectó ciudades, llenó álbumes de cromos y regaló al país uno de sus iconos más improbables. Fue un verano de ilusión compartida, de canciones oficiales, de colas para conseguir entradas y de radios narrando goles de selecciones exóticas como si fueran hazañas mitológicas. Aquella España tal vez no levantó la copa, pero sí levantó algo mucho más profundo. La certeza de que podía organizar un evento global, llenarlo de pasión y convertirlo en parte de su memoria colectiva. Si el Mundial transformó estadios y plazas, lo que vino después transformó despachos, ministerios y sobre todo el rumbo del país. Porque 1982 no solo fue un verano de goles esquivos y naranjas sonrientes, también fue el año en que España decidió dar un paso firme hacia un nuevo capítulo político. El 28 de octubre, millones de españoles acudieron a las urnas con un sentimiento compartido, la intuición de que algo grande estaba a punto de ocurrir. Las colas electorales serpenteaban por barrios enteros, desde los cascos históricos hasta las nuevas urbanizaciones de las afueras, con una mezcla de prudencia, ilusión y el tradicional a ver qué pasa. Cuando cayó la noche y las primeras cifras empezaron a llenar las pantallas de televisión, el país contuvo la respiración. Los locutores, con ese tono serio que solo se usa para informar sobre resultados electorales o para anunciar que va a llover durante Semana Santa, comenzaban a repetir un nombre: Felipe González. Un joven sevillano de barba medida al milímetro, mirada tranquila y voz capaz de inspirar a estudiantes jubilados y a más de un gato de azotea que pasaba por allí. Su victoria fue tan incontestable que incluso los analistas más prudentes se quedaron sin adjetivos. Un drama profesional solo comparable al de las impresoras matriciales.
¡Adelante! El Partido Socialista alcanzó una mayoría absoluta histórica, 202 escaños, una cifra que sonaba más a potencia de motor que a representación parlamentaria. Era la prueba irrefutable de que España quería avanzar, modernizarse, dejar atrás inercias, despachos llenos de ceniceros y fotocopiadoras que pesaban tanto como un ciclomotor. La llegada del nuevo gobierno trajo consigo un aire distinto, un soplo fresco, como abrir una ventana después de décadas de humo de ducados. Se hablaba de Europa, de tecnología, de reformas, de mirar al futuro sin miedo y de la necesidad urgente de actualizar los muebles de algunos ministerios que llevaban ahí desde la posguerra. Para muchos españoles aquello significó por primera vez una sensación colectiva de modernización. Las palabras integración europea dejaron de sonar a algo lejano y empezaron a colarse en conversaciones cotidianas, junto con otras expresiones más terrenales como a ver si ahora sí arreglan las carreteras o ojalá que el teletexto cargue más rápido. El país entraba en una nueva etapa, una etapa en la que el optimismo convivía con la burocracia y en que la certeza de estar avanzando se mezclaba con la duda eterna de si realmente había presupuesto para todo. Felipe González, desde la Moncloa, asumía el peso del cambio con la serenidad casi cinematográfica de quien sabe que la historia está mirando. Y en los bares, mientras los camareros servían café sirviendo en vasos finísimos, los debates volvían a encenderse como si el Mundial nunca hubiera terminado. 1982 así sellaba su segundo gran giro. No era solo un año de naranjas felices y pantallas pixeladas, era el año en el que España decidió pasar página y empezar otra, con letra más moderna, tinta más fresca y una ambición que por fin miraba al horizonte. Si 1982 trajo cambios en la política y emociones en los estadios, también trajo un visitante silencioso que iba a instalarse para quedarse, una revolución que no hacía ruido, pero que hacía bip, el teletexto. Durante décadas, las familias españolas habían confiado en el periódico, la radio, los rumores del portal y la señora del quinto que siempre tenía datos antes que el ministerio para enterarse de lo que ocurría en el mundo. Pero de pronto, aquella caja cuadrada del salón, aquel televisor solemne que presidía la casa como un tótem de plástico, comenzó a mostrar algo nuevo. Páginas llenas de letras cuadradas, números misteriosos y colores que parecían sacados de un parchís radioactivo. El teletexto era magia moderna sí, pero magia al fin y al cabo. Una especie de oráculo electrónico que prometía información al instante, aunque el instante, según el televisor, podía durar varios minutos. Los presentadores de la época lo anunciaban como una ventana al futuro, y tenían razón. A pesar de su aspecto austero, pixelado y ligeramente desordenado, el teletexto permitía leer noticias, consultar el tiempo, comprobar el tráfico, los resultados del fútbol e incluso conocer el horóscopo del día. Algunos decían que curiosamente acertaba más que su astrólogo del barrio. Para las familias era una revolución doméstica. Los padres tecleaban el mando con la precisión de un cirujano, intentando introducir números como 100, 303, 601, sin equivocarse ni una vez, porque cualquier error enviaba la pantalla a un lugar desconocido, un auténtico triángulo de las Bermudas digital. Mientras tanto, los jóvenes se fascinaban con la velocidad, o mejor dicho, la falta de ella con la que cargaban las páginas. Era un ejercicio cotidiano de paciencia, filosofía y autocontrol. Un entrenamiento espiritual que convertía a toda una generación en expertos en esperar, algo que más tarde, durante las primeras conexiones por módem, demostrarían con honra. Los colores del teletexto tenían un encanto particular. Cada página era una obra de arte involuntaria, diseñada con las limitaciones de quien tiene 8 colores y una fe inquebrantable. El teletexto no solo informaba, educaba. Enseñó a varias generaciones a memorizar números importantes, a navegar entre menús extraños y a distinguir entre cargando y esto se ha quedado pillado para siempre. Y por si fuera poco, también ofrecía un servicio legendario, el 801, televisión para sordos, con subtítulos que a veces eran más interpretativos que literales. Un ballet de letras que aparecían con un retraso que convertía cualquier programa en un ejercicio de suspense. Así fue como España, sin darse cuenta, dio su primer paso hacia la era digital. Un paso torpe, lento y delicioso. Un paso que aún hoy sigue vivo en muchos mandos a distancia, aunque nadie recuerde del todo cómo se llegaba a la página del tráfico, el teletexto, donde la paciencia se cargaba más rápido que las noticias. Si algo definió la vida cotidiana de los españoles en 1982, además de Naranjito y las páginas que no cargaban, fue la televisión. Ese mueble electrónico que reinaba en el salón con la autoridad de un abuelo y el magnetismo de un escaparate lleno de juguetes.
porque aquel año, más que nunca, la televisión se convirtió en el nuevo altar del hogar, donde se reunían las familias enteras como si asistieran a una ceremonia diaria. Tras el Mundial, la programación tomó un nuevo brío. Los informativos adoptaron un tono moderno, o lo más moderno que podía considerarse en la época donde la palabra módem sonaba a marca de jabón, y los programas de entretenimiento se abrían paso entre concursos, debates y dramones que ponían a prueba la resistencia emocional del espectador. Pero si algo cambió la relación de España con la tele, fue la publicidad. Los anuncios, hasta entonces simples intermedios, comenzaron a brillar con luz propia. De repente, España descubrió un universo donde los productos hablaban, los detergentes resolvían problemas matrimoniales y los yogures prometían cosas que ni la medicina sabía explicar. En la playa qué ricas están. Yo ñam ñam sardinas. Mi casa es como alimentan. Yo ñam ñam sardinas. En cualquier lugar, qué ricas están. Yo ñam ñam sardinas. Yo ñam ñam sardinas. Son muy fáciles de comer. Ya. En los salones, las familias observaban cada spot con una mezcla de confianza y fascinación. Los niños imitaban jingles pegadizos, los abuelos repetían eslogans como si fueran refranes de toda la vida, y los padres, a punto de perder la batalla, acudían en masa al supermercado en busca de ese producto milagroso que en el anuncio limpiaba la ropa, emparejaba los calcetines y casi resolvía la hipoteca. La publicidad de 1982 tenía una cualidad única, era optimista. Todo brillaba, todo era posible, todo parecía diseñado para convencer incluso al más escéptico. Los comerciales prometían una vida mejor, más limpia, más organizada y casi siempre más perfumada. Las marcas competían entre sí con campañas cada vez más creativas. Algunos anuncios se rodaban con efectos especiales que, vistos hoy, podrían confundirse con una presentación en PowerPoint, pero en su momento eran auténticas proezas tecnológicas. Otros contaban pequeñas historias con narradores solemnes que podían presentar un simple bote de lejía como si fuera un hito de la ciencia moderna. Y al final, entre detergentes que dejaban la ropa como los chorros del oro y que prometían convertir a cualquier español en un seductor mediterráneo, la publicidad se ganó un lugar en el corazón del país, o más exactamente en su memoria colectiva, porque aquellos anuncios no solo vendían productos, vendían ilusión, vendían un estilo de vida. Vendían la idea de que cualquier problema doméstico podía resolverse con la compra adecuada y un poco de fe en la magia del brilli brilli. La televisión también vivió su propia metamorfosis. Los hogares se reunían frente a series que ya formaban parte del paisaje emocional del país. Verano Azul, que seguía arrasando en reposiciones y convertía cada domingo en una excursión a Nerja. O series como Curro Jiménez, que mantenía vivo el espíritu bandolero en blanco y negro. Los niños vivían enganchados a los payasos de la tele y la bola de cristal empezaba a asomar la nariz en la programación infantil, mientras los adultos hacían pactos familiares para no perderse Estudio 1, Crónicas de un pueblo o los capítulos de detectives extranjeros que llegaban con doblajes imposibles y abrigo de pana obligatorio. Era la época en la que el televisor reinaba sin competencia, sin teléfonos inteligentes, sin internet y sin más plataformas que la antena del tejado. Una sola pantalla, un solo canal o dos si la antena estaba bien puesta, y una única certeza nacional: si querías ver tu serie había que sentarse a la hora exacta, ni un minuto antes ni un minuto después. Un ritual al que España se entregaba con disciplina, salvo cuando el capítulo coincidía con el partido del domingo, en cuyo caso la selección de canal dejaba de ser algo democrático y pasaba a ser de quien gritara más fuerte en casa. En 1982, la tele te decía cuándo cenar y tú obedecías. Mientras la televisión gobernaba el salón y el teletexto enseñaba a España la virtud de la paciencia, otra revolución silenciosa se abría paso, una revolución hecha de teclas de goma, cintas de cassette y pantallas verdes. 1982 fue el año en que los hogares empezaron a recibir visitas del futuro, un futuro que venía embalado en cajas de cartón marrón, con manuales eternos y un aroma a plástico calentado que anunciaba que algo importante estaba ocurriendo.
Los ordenadores personales, hasta entonces criaturas exóticas que vivían en los laboratorios, escuelas técnicas y despachos muy serios, comenzaron a colarse en las casas como promesas del progreso. Y cada familia que podía permitirse comprar uno lo hacía con la misma emoción con la que se adopta a un animal místico, sin saber muy bien cómo cuidarlo, pero convencida de que le cambiará la vida. Los nombres de aquellos primeros héroes tecnológicos hoy suenan legendarios. El ZX Spectrum era ligero como un bocadillo de mortadela, con teclas de goma y gráficos que parecían dibujados por un pintor impresionista pasando un mal día. Lo cargabas con una cinta, le dabas al play en el radiocassette y durante 1 minuto y medio escuchabas un sonido parecido a una cabra cabreada. Si la cinta fallaba, a empezar de nuevo. Era un rito de iniciación, o un precio a pagar para todo español que quisiera entrar en el siglo XXI 19 años antes. El Commodore 64, robusto, casi norteamericano en su espíritu, tenía más potencia, más memoria, más teclas y generaba más envidia entre los niños del barrio. Quien tenía un Commodore no jugaba en el ordenador, reinaba. También ese año salió al mercado el Apple II, elegante, sofisticado y muy caro, tan caro que para muchos solo existía en las revistas, justo al lado de esos coches rojos que tampoco íbamos a comprar nunca. Era la tecnología aspiracional por excelencia, el ordenador que soñabas tener si algún primo lejano decidía dejarte en herencia una gasolinera. Mientras los ordenadores conquistaban los escritorios, en los salones tenía lugar otra batalla épica. Beta versus VHS. El enfrentamiento más intenso desde que España eligió entre el Colacao y el Nesquik. Coleccione las mejores imágenes del mundo con el vídeo Betamax Sony. Este Sony es todo perfección y verlo funcionar, todo un espectáculo. Por eso, el vídeo Betamax C6 es el mayor espectáculo de Sony. El Betamax era más compacto, más técnico y parecía ser usado por la NASA. El VHS era más grande, tenía peor resolución, pero era más popular, más esto es lo que tiene el vecino y yo también lo quiero. Al final ganó el VHS, recordándonos que no en toda contienda tecnológica triunfa la mejor opción, sino la que tiene más cintas en el prica. Y junto a la guerra de formatos llegó el auge del ocio electrónico. Las maquinitas portátiles se colaron en los recreos, esos pequeños milagros digitales que funcionaban con pilas de mercurio y que duraban menos que el bocadillo que te habías llevado a acompañar al patio. Pantallas LCD monocromas, juegos simples y adictivos y un sonido bip bip que podía escucharse desde 2 manzanas de distancia. Eran las Nintendo Game & Watch, con juegos como Parachute o Octopus. En 1982 el futuro era pequeño, cuadrado y venía con un botón de reset. Pero más allá del ruido, de las teclas, de las cintas que se atascaban y de las pantallas parpadeantes, lo importante era otra cosa, la sensación colectiva de que algo estaba cambiando, de que España poco a poco estaba aprendiendo a convivir con la tecnología, una tecnología que no entendíamos del todo, pero que abrazábamos con la misma ternura con la que se abraza mamá cuando te prometía dejarte jugar después de cenar. Porque en 1982, por primera vez, el futuro no era solo una idea, era un objeto que podías colocar encima de la mesa y si te gastabas 100 pesetas en pilas podías jugar durante media hora. En la reacción de Neodo, nuestro primer ordenador tenía 48 kilovatios de memoria y 47 eran para hacer ruidos mientras cargaba. Así fue 1982, españoles, un año que comenzó con la sonrisa improbable de una naranja y terminó con un país entero mirando una pantalla que prometía información en 8 colores. Entre estadios abarrotados, urnas llenas de esperanza, cintas que se atascaban en el vídeo y ordenadores que tardaban más en cargar que un tren regional, España dio un salto definitivo hacia la modernidad. Fue un año de descubrimientos. Descubrimos que el mundial podía ilusionarnos tanto como frustrarnos, que la política podía cambiar de rumbo en una sola noche, que el teletexto podía convertirse en una nueva forma de vida y que un ordenador del tamaño de una caja de zapatos podía hacer sentir al dueño como si tuviera un laboratorio entero sobre la mesa del salón. Pequeñas señales que anunciaban que España estaba dejando atrás una época para entrar en otra, más luminosa, más rápida y a veces también más caótica. Hoy, revisitando ese archivo perdido del nodo, descubrimos que 1982 no fue solo un año, fue un umbral, una frontera invisible entre lo que fuimos y lo que empezábamos a querer ser. Una España que miraba al porvenir con curiosidad, con ilusión y con ese humor resistente que ninguna crisis, derrota o carga lenta del teletexto ha conseguido borrar. Y así, ciudadanos, concluimos este viaje por aquel año irrepetible, un año de naranjas, píxeles, cintas y promesas. Hasta la próxima, ciudadanos del porvenir.